Putin hizo una gran apuesta. El 15 de junio lanzó un ataque aéreo a gran escala sobre Ucrania. 70 misiles y 611 drones fueron disparados. Los objetivos no eran instalaciones militares. Un monasterio patrimonio de la humanidad de la UNESCO fue envuelto en llamas. Edificios de apartamentos civiles fueron destruidos. Cuando el humo negro que se elevaba sobre Kiev fue transmitido por la prensa mundial, Zelensky dio una respuesta histórica. Si Ucrania arde, Moscú arderá también. La represalia llegó instantáneamente y de manera devastadora. En la mañana del 18 de junio, Ucrania lanzó el mayor ataque con drones sobre Moscú desde el inicio de la guerra. Una refinería de petróleo a 15 kilómetros del Kremlin fue atacada repetidamente y 4 aeropuertos principales fueron cerrados. Los sistemas de defensa aérea en la ciudad más protegida de Rusia resultaron inadecuados contra el ataque en enjambre. Millones de moscovitas pagaron una vez más el precio por la agresión de Putin. Todo comenzó cuando las fuerzas de sistemas no tripulados, SBU, operaciones especiales e inteligencia de defensa coordinaron para dirigir aproximadamente 200 drones hacia Moscú. En toda Rusia, un total de 500 drones acompañaron este ataque. El objetivo principal era un gigante oculto en el sureste de Moscú, la refinería de petróleo Kapotnia, propiedad de Gazprom Neft. Esta no es una instalación industrial ordinaria. El 40% de las necesidades de gasolina de toda la región de Moscú y la mitad de su flujo de diésel pasan por las tuberías de esta instalación. Los drones alcanzaron esta refinería no una vez, sino repetidamente. En videos confirmados se puede ver a los drones sumergiéndose directamente en columnas de humo y se formaron al menos 5 puntos de incendio separados. Además, esta no fue la primera herida de la refinería. Había sido golpeada solo 2 días antes y su unidad principal de procesamiento había sufrido graves daños. El golpe del 18 de junio convirtió esa herida en letal, pero lo que realmente necesitamos discutir aquí no es el costo del combustible en llamas. El verdadero golpe está en la tecnología en llamas. La inteligencia ucraniana apuntó directamente a las torres de destilación fraccionada, porque estas torres no son montones de hierro de la era soviética, operan con procesadores y válvulas de alta tecnología de origen occidental que gestionan presión, temperatura y flujo con cálculos de microsegundos. Y la mayor verdad que Vladimir Putin oculta a su propio pueblo es esta: Rusia no puede fabricar estas piezas. Debido a las sanciones occidentales, la importación de estas válvulas y procesadores está completamente bloqueada. Los equivalentes chinos no coinciden con la calibración de estas enormes instalaciones. En otras palabras, Ucrania no solo quemó gasolina por valor de unos pocos millones de dólares, cortó el sistema nervioso tecnológico de Rusia, cuya reparación tomará meses, quizás años. Que Kapotnia se quede en silencio significa que el corazón logístico de Moscú está fallando. El daño no se limitó a la refinería. Los 4 aeropuertos principales de Moscú, Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo y Shukovsky, se vieron obligados a detener todos los vuelos simultáneamente. Cientos de salidas fueron canceladas. La capital quedó aislada del mundo y de su propio país. Entonces, ¿cómo pudieron tantos drones infiltrarse en una de las capitales más defendidas del mundo? La respuesta radica en la letal sincronización de las múltiples plataformas de armas que utilizó Ucrania. Ucrania utilizó múltiples plataformas de armas simultáneamente en esta operación. Los drones FP-1 alcanzan rangos que superan los 500 kilómetros con lanzamiento asistido por cohetes y desafían a los radares con vuelo a baja altitud. Las barras propulsadas por jet proporcionan alta velocidad. Los drones kamikaze Lyuti se dirigen hacia los objetivos con tácticas de enjambre, pero el verdadero desastre fue la respuesta de pánico de los sistemas de defensa aérea rusos. Misiles que fallaron en sus objetivos y enormes escombros de drones que fueron derribados en el aire llovieron sobre los barrios civiles de Moscú. Se dañaron apartamentos, se derrumbaron techos de centros comerciales y ciudadanos rusos comunes se vieron obligados a evacuar. Mientras millones de moscovitas estaban en pánico, a miles de kilómetros al sur se desarrollaba otro desastre, uno que concernía directamente al frente, porque el plan estaba funcionando a la perfección, destruyendo la percepción política y económica en la capital, mientras cortaba las arterias del ejército que luchaba en el terreno. Esa misma noche, también fue atacado el depósito de combustible de Gukovo en el Oblast de Rostov. Este es uno de los nodos más críticos de la cadena logística, a través de la cual el ejército ruso proporciona combustible y reabastecimiento al frente ucraniano. Los tanques no pueden avanzar sin combustible. Los camiones logísticos no pueden llevar municiones al frente sin diésel. Atacar Gukovo significa destruir la energía que el soldado ruso necesita para su próxima ofensiva en su misma fuente.
Ucrania no solo está enviando un mensaje político, está erosionando paso a paso la capacidad de movimiento de la máquina de guerra rusa. Y este colapso ya había comenzado a hacerse sentir solo unas semanas antes de que Kapotnia fuera derribado en forma de una crisis masiva de combustible que envolvió a toda Rusia. Rusia está siendo sacudida por una crisis de combustible. De Moscú a San Petersburgo, de Belgorod a Kamchatka, 14 regiones están atravesando una parálisis de gasolina y logística. Putin intentó detenerlo. Prohibió las exportaciones de gasolina, detuvo las exportaciones de combustible para aviones, aumentó las importaciones desde Bielorrusia, pero nada de eso fue suficiente. Las colas tienen 1 kilómetro de largo. No veo ni un comienzo, ni un final. Ahora, las estaciones de servicio independientes han cerrado sus puertas, incapaces de encontrar existencias. Millones de conductores rusos han comenzado a hacer fila frente a las estaciones de servicio. La crisis apareció por primera vez en los territorios ucranianos ocupados y Crimea. A partir de principios de mayo, las ventas de combustible se suspendieron en Sebastopol, se introdujo un sistema de cupones en la península y se comenzó a aplicar una cuota de 20 litros por conductor en Lugansk. Pero en ese momento, nadie en el territorio continental ruso pensó que les afectaría. Se veía como un problema logístico de Crimea. En la última semana de mayo, esta percepción se derrumbó. Las restricciones primero se extendieron a Belgorod y Kursk, luego a Moscú y San Petersburgo, y un problema de región remota de repente se convirtió en un problema de la capital. Escucha, la situación es un completo desastre. No hay gasolina en ninguna parte de Crimea. En Sebastopol anunciaron oficialmente que necesitamos cambiar a autobuses. Y esta ola comenzó con una escena desconocida para los conductores de Moscú en la primera semana de junio de 2026. Se colocaron carteles en las estaciones ORTK del distrito Trotsk de Moscú a partir del 30 de mayo. Gasolina 60 litros, diésel 100 litros hasta nuevo aviso. Esta fue una aplicación que Moscú encontró por primera vez durante toda la guerra. El portavoz de la empresa le dijo a Medusa: "No somos solo nosotros, es en todo el sector", pero no reveló la razón. Luego, la cadena General Fueler impuso un límite de 20 litros por conductor en sus 23 estaciones en Moscú, Tver y Yaroslavl. Según The Moscow Times, Lukoil comenzó a restringir la gasolina a 100 litros, mientras que Gazprom lanzó restricciones en el rango de 100 a 150 litros, tanto para gasolina como para diésel. No vayas. Gaceta Europa confirmó las decisiones de todas estas empresas. ORTK citó las condiciones actuales del mercado. Gazprom y Lukoil declararon a nivel de toda la red. El límite de 20 litros de General Fueler es particularmente notable porque esta cifra está al mismo nivel que las cuotas en las regiones fronterizas de Kursk y Belgorod. La aplicación del mismo límite en una estación en la capital que en una provincia a 500 kilómetros de la frontera con Ucrania puede indicar que la jerarquía geográfica de la crisis ha colapsado y los precios también están subiendo. Según Kommersant, los precios mayoristas del combustible en Moscú han aumentado más del 20% desde enero. Los precios al por menor han superado la inflación según los datos de Rosstat. Las estaciones independientes, ya que las grandes empresas priorizan sus propias redes, se han vuelto incapaces de adquirir existencias del mercado mayorista. Según el informe de Medusa del 22 de mayo, los propietarios de pequeñas estaciones resumieron la situación en una frase: "No hay combustible, nada en absoluto". Esta situación está afectando directamente la vida diaria de los conductores de Moscú. Hacer fila varias veces se ha vuelto obligatorio. Algunos conductores están visitando estaciones diferentes por la mañana y por la tarde para satisfacer sus necesidades diarias de combustible. Las empresas de logística se han visto obligadas a recalcular los costos de entrega, lo que se ha reflejado en los precios al por menor. Moscú, una metrópolis de aproximadamente 20 millones, ahora tiene que ajustar sus rutinas diarias según las cuotas de combustible. La situación en la autopista M12 de Moscú a Kazán también es tensa. Los conductores han aumentado su hábito de llevar bidones de repuesto, lo que ha generado preocupaciones de seguridad. Y esta situación no es nueva para Rusia. En octubre de 2025, durante la primera gran ola de huelgas en las refinerías, ocurrió un caos similar en la crítica autopista M2. Los camioneros habían cambiado de rutas, incapaces de encontrar combustible. Las cadenas de entrega se habían roto y los precios al por menor habían subido. Ahora el mismo escenario podría regresar a una escala mucho mayor, porque en ese momento el 20% de la capacidad de refinería estaba fuera de servicio. Ahora es el 40%.
Moscú es el centro logístico de Rusia, el nodo de la red de carreteras y ferrocarriles que se extiende a todos los rincones del país. En esta metrópoli de aproximadamente 20 millones, incluyendo el Oblast, las restricciones de combustible afectan no solo a los conductores, sino a cada camión, cada entrega, cada cadena de suministro que pasa por esta ciudad. Si las flotas de camiones no pueden encontrar combustible en Moscú, la red logística interna de Rusia podría comenzar a desmoronarse, y este efecto dominó podría afectar todo, desde los precios de los alimentos hasta la producción industrial. La crisis aún no ha alcanzado este umbral, pero cada nueva restricción la acerca un paso más. Y la crisis también llegó a la segunda ciudad más grande de Rusia, el lugar de nacimiento de Putin. Y su momento es profundamente irónico. San Petersburgo, esa misma semana, estaba acogiendo el foro Spiev, el evento donde Putin muestra su imagen de superpotencia energética al mundo. Mientras Putin les contaba a los invitados de 130 países sobre el poder energético de Rusia, los conductores en las gasolineras de la misma ciudad estaban luchando con cuotas. Según el informe de Fontanka del 3 de junio, se está aplicando un límite de 50 litros por recibo en la red Kirishi Auto Service. Algunas estaciones de Rosneft están limitando a los clientes a 95 litros, aproximadamente el tanque lleno de un SUV grande. El propósito de este límite es evitar que llenen bidones junto con el tanque. Un gerente de la instalación le dijo a Fontanka: la situación es más difícil con el AI-95, lo que significa que la gasolina de alto octanaje está casi indisponible. Y esta fragilidad logística muestra un riesgo mucho mayor. El corredor de la autopista entre Moscú y San Petersburgo es una de las arterias logísticas más concurridas de Rusia. Las flotas de camiones transportan constantemente combustible, alimentos y productos industriales a lo largo de esta ruta. En octubre de 2025, durante la primera ola de huelgas en las refinerías, este corredor había experimentado serias interrupciones. Se había formado una cadena de retrasos en las entregas y aumentos de precios. Ahora la misma presión podría regresar a una escala mucho mayor. Con Kiev completamente fuera de línea, el puente logístico del noroeste de Rusia podría romperse en cualquier momento, y la crisis también se está extendiendo al norte de Rusia. Según The Moscow Times, existe un límite de 20 litros por conductor en la República de Karelia. Los conductores que regresan de la región de Murmansk informaron largas colas en las estaciones. Estas regiones dependen vitalmente del diésel para calefacción. Si una geografía que lucha con restricciones de gasolina en verano tampoco puede encontrar combustible para calefacción en invierno, el panorama que enfrentaría podría ser mucho más grave. Moscú y San Petersburgo son la cara más visible de la crisis, pero la situación no se limita a ellas. Las restricciones comenzaron primero en las regiones fronterizas y se extendieron hacia el centro siguiendo una lógica geográfica. En Belgorod y Kursk, las provincias más cercanas a la frontera con Ucrania, las estaciones de Rosneft prohibieron completamente el llenado de bidones. En Kursk se está aplicando una cuota de 20 litros por vehículo para AI-95. Según Medusa, el ministro de Economía de Belgorod, Gusev, presentó la prohibición como requisitos de seguridad laboral, pero las publicaciones de los residentes locales indican que la verdadera razón es la insuficiencia de existencias. Los límites comenzaron en las estaciones de Tagneft, en la región de Pskov. Se está discutiendo un límite de 20 litros por vehículo en Novgorod. Los conductores en Voronezh se quejan de no poder encontrar gasolina en ciertas estaciones. En las regiones de Krasnoyarsk y Tomsk se está negando el llenado de bidones a los conductores. Aunque las autoridades explican esto como temporada de vacaciones, la verdadera razón es la insuficiencia de existencias y la crisis parece haber llegado incluso a los rincones más remotos de Rusia. Se están reportando restricciones en Kamchatka, en Kaliningrado, un enclave rodeado por países de la OTAN. Según The Moscow Times, los precios de la gasolina han subido 4 rublos por litro en 2 meses. La crisis se extiende desde las regiones fronterizas hasta la capital, de allí hacia el norte y el este. Este es un patrón de erosión que se expande ola tras ola. Tartaristán, una de las mayores regiones de refinería de Rusia, está sintiendo el impacto de las restricciones de combustible en la producción industrial. Ucrania había atacado previamente la infraestructura petrolera en esta región con drones, y podrían venir nuevas operaciones sobre los mismos objetivos. En el sur de Rusia, Rostov y Krasnodar, el granero del país, están directamente afectados por las restricciones. La maquinaria agrícola no puede encontrar diésel.
Cuando los tractores no pueden operar durante la temporada de cosecha, las pérdidas de cultivos aumentan y se ejerce una presión adicional sobre los precios de los alimentos. Los agricultores en estas regiones han comenzado a buscar combustibles alternativos, pero las opciones son limitadas. La crisis en el sur amenaza no solo a los conductores, sino potencialmente también a la seguridad alimentaria de Rusia, y la situación en los territorios ocupados es mucho más grave. Se está aplicando una cuota de 20 litros por conductor en Luhansk. Los residentes de Donetsk, Makivka y Horlivka informan que no pueden encontrar gasolina en las estaciones. La incapacidad de Rusia para distribuir combustible en los territorios a los que entró como liberador, esto es un colapso propagandístico en sí mismo, y el cierre de estaciones independientes puede indicar una transformación estructural en el mercado de combustibles de Rusia. Los operadores independientes, especialmente, proporcionaban acceso básico al combustible en pequeñas ciudades y áreas rurales. Cuando estas estaciones cierran, el acceso al combustible en esas regiones se corta por completo. Las grandes empresas pueden seguir alimentando sus propias redes, pero esta dinámica de pez grande que se come al pez pequeño está creando un abismo geográfico. En la capital se puede encontrar combustible, aunque con restricciones, mientras que en los pequeños pueblos de la provincia, las bombas se están secando por completo. Las compras de pánico también están alimentando esta situación. Los conductores están acaparando con bidones, tratando de llenar sus tanques hasta el tope en cada oportunidad. Este comportamiento está empujando el suministro restringido pero disponible hacia el punto de agotarse por completo. La policía está monitoreando las actividades del mercado negro, pero la falta de confianza está desencadenando comportamientos, y cada ola de pánico alimenta a la siguiente. Detrás de esta imagen hay una razón muy clara. La campaña de refinería de Ucrania alcanzó una dimensión completamente diferente en 2026. 38 ataques a refinerías desde enero, 16 de ellos solo en mayo. Según los cálculos de Bloomberg, mayo de 2026 fue un récord de huelgas en un solo mes desde el inicio de la guerra. 8 de las 10 instalaciones más grandes del país fueron dañadas. El 20 de mayo, Reuters hizo una evaluación crítica basada en fuentes de la industria. Las operaciones de refinería en el centro de Rusia se habían detenido en gran medida. Según Euromaidan Press, se estima que el 40% de la capacidad de refinería de Rusia está fuera de servicio. Según el cálculo de Reuters, más del 30% de la capacidad total de producción de gasolina se ha visto afectada. El volumen de refinación parece haber caído a niveles de 2009, retrocediendo 17 años. La lista de ataques muestra la amplitud geográfica de la estrategia. Kinev, región de San Petersburgo, detuvo completamente la producción. Slavneft Janosh, Yaroslavl, fue atacada 2 veces en mayo. Ilsky, Krasnodar, fue atacado por 4ª vez, y cada ataque requiere semanas para repararse. Cuando Ucrania envía la siguiente oleada antes de que se completen las reparaciones, las refinerías permanecen continuamente fuera de servicio. ¿Qué opinas sobre esto? Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.